Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a la videosala del Centro Cultural de Mérida Olimpo. Para nosotros esta es una noche especial porque nos han convocado los cronistas de la ciudad y por supuesto también contamos con la presencia, con la distinguida presencia de la maestra María Teresa Mezquita Méndez. Bienvenida nuevamente. Pues toda esta actividad de esta noche es de alguna manera el inicio del Mérida Fest 2024 que hacemos para conmemorar el aniversario de la ciudad, de la muy noble y muy leal ciudad de Mérida, que cumple 482 años de ser fundada. Entonces, para hablar de esto y un poquito más, me voy a permitir presentar a quienes van a estar conversando con todos ustedes. Y bueno, es un honor contar con la presencia primero de don Gonzalo Navarrete Muñoz. Bienvenido. Que va a estar moderando esta mesa de charla, de diálogo, la maestra María Teresa Mezquita Méndez. Muchas gracias. Buenas noches. Mi querido maestro también, Jorge Álvarez Rendón. Maestro Jorge. Agradecemos, por supuesto, la presencia de todos y cada uno de ustedes, de los medios de comunicación y del público general que nos acompaña. Sean todos bienvenidos a esta actividad que lleva por nombre Mérida, Historia y Poesía. Bienvenidos, comenzamos. Muy buenas noches. Vamos a encender el micrófono ahora sí. Bueno, ¿sí? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Muchas gracias. Gracias, Francisco, por la presentación. Muchas gracias al Ayuntamiento por la organización. Y en particular, gracias a los maestros Gonzalo y don Jorge por invitarme en esta ocasión. Vamos a empezar esta noche de este programa de Mérida, Historia y Poesía con un fragmento de nada menos que Octavio Paz. ¿Qué tierra es esta? ¿Qué violencias germinan bajo su pétrea cáscara? Qué obstinación de fuego, ya frío, años y años, como saliva que se acumula y se endurece y se aguza en púas. Una región que existe antes que el sol y el agua alzaran sus banderas enemigas. Una región de piedra creada antes del doble nacimiento de la vida y la muerte. Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, era un individuo muy ambicioso que pretendió usufructuar los privilegios de una tierra recién descubierta, mal catalogada, porque se creyó que era una isla y se le dio por nombre Nuestra Señora de los Remedios. Y era la ciudad vagamente establecida, sobre pretexto de que había cristianos, lo cual no había ni cristianos ni nada, se dio por nombre Carolina. Podemos decir que ese fue el primer nombre de la ciudad de Mérida, Carolina. Y hubo otro evento muy importante. Se dio el obispado carolense, tan polémico, es decir, el primer obispado de América. Claro, lo mismo estaba Tenochtitlan que digamos el fuerte de San Agustín en la Florida, por decir, ¿no? Si no se sabía exactamente dónde estaba, ¿no? Bueno, después de varias tentativas fracasadas, no fue fácil, el joven Francisco de Montejo y León funda la ciudad de Mérida sobre los restos de Ixcancibó. No hubo una batalla en que cayera una ciudad maya. Se fundó sobre los restos. Se le puso Mérida porque un individuo, un soldado que venía con Montejo, dijo: mira, igual las construcciones que la Mérida de Extremadura, es emérita, ¿no? En memoria de Augusto, el rey romano, César Romano, se hizo esta ciudad y tenía construcciones románicas, digamos, y por eso se le puso ese nombre. Se eligió este lugar por varios motivos. Primero,
porque estaba en medio de los caminos de los aliados. Para nadie es una sorpresa oír que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. Sin el apoyo de los indígenas era imposible que un puñado de soldados con armas de fuego pudieran ganar la batalla. No contaban. Por eso ahorita vamos a ver, los santos patronos de la ciudad son patronos de la guerra contra los indígenas. Pues no se dice mucho, pero esa es la verdad. Bueno, en primer lugar, porque la calle 59 llevaba a los territorios de los cupules. Cupules, que ojo, luego en una batalla legendaria se les voltearon re feo a los españoles, pero bueno, en el momento de la fundación eran amigos, ¿no? A Aquimpé llegaba a la calle 63, esta que es la principal, digamos, o fue la principal, ¿no? La 63 y la 61. Y también por la calle 60 se llegaba a los territorios de Chacán, que también eran amigos. Había otro punto fundamental para fundar aquí, que no es puerto, que no está cerca de consumo. No lo sabían los españoles, pero no servía ni la tierra. No había minas, no había nada. Lo que sí había eran 5 cerros sumamente importantes, que eran este que estaba aquí, que es Bacuncham, que ahora inclusive el antiguo, que está aquí al lado en el Palacio Municipal, es parte de Bacuncham. No sé a quién se le ocurrió, con un poco de falta de sensibilidad, llamar a ese patio de los poetas. Debió haber sido el patio de Bacuncham. Bueno, aquí había un cerro, y había el de San Benito, el de San Antonio, que estaba en la calle del Imposible, que va de Mejorada a San Cristóbal, y 2 más al norte de ese cerro. Entonces, Monteo, que era muy listo, el joven, quizás hasta más listo que el papá, dijo: cuando se dejen venir estos desgraciados, porque esta guerra no ha terminado, nos subimos a los cerros y desde ahí les damos un buen llegue de balazos y de cañonazos. Y así fue. Y así fue. La traza fue rectangular, con la plaza mayor al centro, que debería tener una vez de largo por medio de su ancho. Se repartieron las manzanas entre los 115 primeros vecinos. Desde luego, la manzana del sur fue para la casa del conquistador, que luego la fue vendiendo, los terrenos. La del norte fue para las casas reales. Esta fue para el ayuntamiento, digámoslo así, ¿no? Y se repartieron las demás manzanas que se trazaron, más o menos. Luego vamos a ver cómo, eso es muy importante, el segundo punto, que cuando Nachicocón se dejó venir, dice Chamberlain, que con 60,000 indígenas, ¿okay? Aunque hay ciertas dudas, sean 30, pero todos eran un montón de indígenas, ¿eh? Frente a estos pobres, por decirlo, ¿no? Se subieron al cerro y ganaron la batalla. Ese día fue el día de San Bernabé. Años después, la ciudad tuvo por nombre San Bernabé de Mérida, como San Francisco de Campeche. Y eso la gente ya se olvidó también. Los patronos son 3, que son San Ildefonso de Toledo, el día que los Shu se unieron a esta. San Bernabé, el día que le ganaron a Chicocó, y la tercera es Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona de todas las batallas de la cristiandad. Adelante, don Jorge. Fragmento del Bate López Méndez. Hace ya 4 siglos, los graves sacerdotes de los mayas miraron con asombro cómo, sobre los templos de sus dioses, el puño de la espada castellana crucificaba el corazón del viento. Hace ya 4 siglos, el romance sonoro de Castilla se modeló en aliento de los mayas
Y así el conquistador quedó marcado en su lengua con hierro del esclavo. Hace ya 4 siglos que de la piedra florece sangre nueva, que con su resentimiento y esperanza, en las venas del blanco, sangre indígena, en la piel de bronce, sangre blanca. De don Antonio Mediz Bolio, fragmento de La Casa de Montejo. Oh portada misteriosa de la casa solariega del señor adelantado don Francisco de Montejo. Cuántas veces se ha turbado al mirarte mi azaroso pensamiento. Cuántas noches a la lumbre de la luna he pasado largas horas contemplándote en silencio y he querido, meditando, penetrar en los enigmas que en tu anciana piedra leo. Y he querido que revivan a mis ojos tantas cosas, tantas vidas de que guardas el secreto. Has vivido 4 siglos, noble casa de guerreros, y así tienes 4 siglos de sutil sabiduría, y así tienes 4 siglos de misterio. Yo, mirándote desde el fondo de mi espíritu, voy urdiendo una madeja de visiones y recuerdos. En la colonia, Yucatán fue una capitanía general. Eso le daba un rango, y pudo haber sido, desde luego, como otras capitanías generales, un país independiente. De hecho, Campeche era de los 2 puertos del seno mexicano, eran Veracruz, Campeche, y hasta allá, hasta el sur, había otros. Campeche era muy, muy importante. Entre otras cosas por el contrabando, como le dicen. En hipocresía hay que decir. A lo que a eso nos dedicamos, pero con singular alegría, los yucatecos, digo, bastante documentado está. A lo largo de toda la colonia se fueron dividiendo, la ciudad se fue dividiendo por castas. ¿De acuerdo? El sagrario y la catedral para españoles y blancos. El dulcísimo nombre de Jesús, iglesia que ya desapareció, frente a donde estaba Bellas Artes, aquí en la 59, atrás de Casa Pasos Peña, era para negros y para pardos. Antes, Santa Lucía también fue para negros. Por cierto, en Santa Lucía estaba el cementerio de la ciudad, a un lado, en la calle de un lado, y también en el atrio, hasta que en el 19 se cambió a Xolotepec. Santiago era para indios de barrio o sirvientes de españoles. San Cristóbal, Guadalupe, es del siglo XVIII, fue consagrada a la Virgen de Guadalupe. Bueno, San Cristóbal no es santo, ¿no? Pero sí es muy importante hacer notar esto. San Cristóbal fue el primer barrio, que no fue barrio, podemos decir poblado, un pueblo, donde Montejo puso a los indios náhuatl que vinieron a conquistar la ciudad con él. Eran de una encomienda de su papá, que tuvo una encomienda en la Ciudad de México y trajo a los indios. Ya se les decía a los del altiplano mexicano Hualpache, que quiere decir espalda alta. La corrupción de esa voz nos ha derivado en huaches. Hoy en huaches ya prácticamente son de Villahermosa para adelante, ¿no? Digo que no es nada malo, nunca ha sido, a pesar de que vinieron a conquistar, nunca ha sido una expresión ofensiva. Repito, el origen es espalda alta. Entonces, pero, ¿qué pasa aquí? La leyenda de San Cristóbal, que no es santo, repito, es una leyenda,
dice que un día este santo una persona estaba caminando y dijo, vio que su jefe dijo, este es el demonio, se persinó. El demonio es más importante que mi amo. Empiezo a servir al demonio. Pero un día andando con el demonio se encontró una cruz y dijo, yo con este no me meto, me hago un lado. Y dijo San Cristóbal, este de la cruz es más importante que el demonio, pues yo sirvo de la cruz. Claro, entonces el mensaje para catequizar a los hijos era muy claro. Estos guaches servían al demonio, pero ahora sirven a Dios. Haz lo mismo y te va a ir bien. Lo mismo ocurrió en el poblado de San Sebastián, hoy es un barrio, ¿no? Porque ahí se apareció la Virgen. Esto no le gusta mucho al maestro Álvarez, porque dice que es de milagrería, pero bueno, que fue un fracaso de la historia, porque era una Virgen blanca que era de un blanco. Todo lo contrario que pasó con Guadalupe, una morena que era un indígena. Entonces eso no pudo ser sincrético, ¿no? Pero el caso es que se le decía, mira, estos los Shus se portaron bien y se desapareció la mamá de Dios. Pórtate bien tú también y te va a tocar tu parte, ¿no? Como dije, Mejorada era para... Es precioso esto. Mejorada era para los niños que venían a mercar de los pueblos. Por ahí se puso el mercado, digamos, y la estación central de ferrocarril. Y hasta hoy subsiste un bello mercado que se llama Chembeche, que es un resabio. No podemos decir que no de esta época, ¿no? La ermita de Santa Isabel era para salir a Campeche, que era el puerto de la colonia, estaba en el Camino Real, y San Sebastián, ya dijimos, hubo uno más, también muy interesante, Santa Catarina, donde está la penitenciaría Juárez. Pero como ahí cayó una plaga terrible, pues hasta el templo se llevaron, destruyeron. Lo vamos a ver más adelante, luego en 1906 se restituyó esa zona con lo que se llama el complejo de 1906, ya lo veremos en la bella época. Entonces, tuvimos, yo no estoy seguro que no lo tengamos hasta hoy, una obsesión por destruir la colonia. Cuando la colonia se hizo México. Hay 50 edificios coloniales en Mérida y hay 250 de la bella época. Los tres grandes conjuntos que se hicieron en la colonia fueron el Hospital de San Juan de Dios, aquí frente a la catedral. Está todavía la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Es el templo más antiguo de la ciudad y no es templo. Eso no es una manera de conservarlo. Debería estar funcionando como templo. Ahí tiene grabado un rosario en el dintel de la puerta que poca gente ve, lógicamente. No se puede ver. El otro complejo fue el de monjas. Monjas no era lo que nosotros estamos viendo ahorita, ni era un claustro de monjas, era un fraccionamiento, vamos a decir, que llegaba hasta las 66, sí. Correcto, donde en casitas vivían las monjas, no vivían así en un claustro, todas ellas. Y por último, el gran, que es un caso extraordinario en América, que fue la ciudad de San Benito. Sí. Que también es muy curiosa, porque se abandallaron los franciscanos el terreno y pusieron su convento de San Francisco el Grande, ¿correcto? El Grande Convento, no San Francisco. Pero en las capitulaciones de Granada, le había dado ese cerro, que era una pirámide maya, a el ejército. Entonces, es que es San Francisco, muy bien. Pues hay un santo más importante que San Francisco. San Benito, que también habló con un ave, o sea, también hablaba con los animales y que también puso las reglas benedictinas que siguen todas las órdenes religiosas. Y entonces hicieron la ciudad y cerraron a los franciscanos allá. La cruz y la espada, lo que hizo la conquista. Llegamos al extremo de los años 40 del siglo pasado, poner en el cerro, que es una maravilla, porque los cuartitos, como tiene Uxmal,
servían de celdas para los franciscanos, pusimos una quebradora para quebrar las piedras de esa pirámide, misma que llevó por nombre Quebradora San Benito. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, aluminio. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. La maestra Tete y yo vamos a leer en conjunto fragmentos de don José Peón Contreras. En torno mío fulgurantes vierte relámpagos de luz la poesía, y salgo de las sombras de la muerte, con el arpa en las manos, tierra mía, para venir a verte. Y yo quisiera hablarte de una historia de lágrimas y amargos sinsabores. Mas tal como la dicha es transitoria, también la pena, y de sus tristes flores se extingue la memoria. ¿Para qué recordar el mal que he huido si te vuelvo a mirar tan hechicera? Y tú me quieres como te he querido, y eres tú misma como siempre has sido, y yo lo mismo que era. Si sentimos los dos igual anhelo, y es conforme a tu dicha mi alegría, echemos juntos al pasado un velo, aun cuando tenga nubes como el cielo y sombras como el día. Demos gracias a Dios por su ternura. Demos gracias a Dios de que nos guarde melancólicos sueños de ventura, al rondar de las horas de la tarde y de la noche oscura. Todo me habla de amor, tierra querida, cuando voy por tus calles y te veo en medio de los árboles tendida, y confundo tu vida con mi vida, tu amor con mi deseo. Entonces, me voy a decir hablar, está un libro lindísimo que están haciendo los compañeros. Pero bueno, en los años 80 del siglo XIX, un comerciante muy movido que vino de un pueblo, Cacho, Eusebio Escalante Castillo, a los Estados Unidos, y le propuso a los gringos que sustituyeran el abacá de Manila y el cáñamo de Rusia con el nequén de Yucatán. Se hizo una trama financiera típica de los norteamericanos, se hipotecaron las haciendas, los que empezaron a hacerlo, y se empezó a vender el nequén a los Estados Unidos. Luego vino el hallazgo de McCormick con la máquina engavilladora y se multiplicó la venta tremendamente, hasta que un momento fue el producto que más se exportaba del mundo. La ciudad cambió totalmente. Durante toda la colonia, las ciudades eran como estaban en el centro, ¿no? Alineadas al paramento, casi unas fortalezas. Eso es por un motivo. Los españoles se volvieron un poco paranoicos. Decía yo que en la batalla de San Bernabé, de pronto los cupules que estaban detrás de ellos se voltearon del lado de los cocones y se fueron sobre Montejo. Bueno, a Montejo y a los blancos nunca pudieron entender ni cómo se comunicaron, ni cómo se entendieron, ni nada. A resultas de eso, hubo un ordenamiento para que los indígenas, nuestros antepasados, no
usar dibujos en la ropa. De manera tal de que ese es el origen del algo trágico. El mestizo. Ahora se hacen de ese tamaño. No sé qué parece malvin. Se hacen enormes las cosas. Pero no eran así. Si vemos, eran muy chicos, muy pequeños, ¿no? Bueno, la ciudad se transformó, aparecieron construcciones nuevas, entró el hierro, el cristal, se embellecieron edificios coloniales como el gobierno, frontones abiertos, frontones cerrados, ventanas lucarnas, techumbres de manzana, bastante ridículo, ¿no? ¿Cuál es la techumbre de manzana, perdón? Es como el Palacio Cantón, ¿no? La que está así, inclinada, es donde los lugares donde cae nieve y resbala la nieve y no cae sobre el techo, lo desfonda. Quiero saber cuándo ha caído nieve en Yucatán, ni con el cambio global va a caer, por Dios. Pero bueno, ahí está, Don Silvio Zavala se intercó en que se pintara, se veía muy feo así nada más. Correo también lo tiene, ¿no? El Pinar, por ejemplo, sí tiene la teja de pizarra, que es la original. Bueno, todo esto fue apareciendo de una manera sorprendente. Se crearon dos grandes avenidas que reflejaban el problema del siglo XIX, que son el Paseo Montero. Se trazó, bueno, primero fue cosa de carrera, pero siempre se pensó como una gran avenida. Por un lado, y por el otro lado la Reforma sin tanta pretensión. En la Paseo Montero estaban, desde luego, los conservadores, a la cabeza de los cuales don Pancho Cantón, que peleó contra los indígenas. Y en la Reforma estaban los liberales, que también tenían sus clubes cada uno, ¿no? Y se daban unos pleitos, bueno, que para qué cuento, ¿no? La ciudad había permanecido dentro de los mismos límites desde los tiempos de la colonia y siguió mucho tiempo después. Me explico. Al sur, en la 69 en San Juan y en la 75 por el mercado, ¿eh? Eran, digamos, dos fronteras. Al oriente, la sacrosanta calle 50, mejorada. Al poniente, la 72, donde estaba Santiago. Y al norte, la 47, donde está Santana, digamos. Que no debería ser la 47, que debería ser la 45, pero es la 47. Es más, a partir de la 47 se empezó a juntar. Dos. Mérida ha tenido a lo largo de su historia, se vio en esta época, tres formas de llamar a las calles. La primera, por nombres, pero nunca de un héroe. Claro, se abrió allá el Cumbérico y se puso el nombre de Benito Juárez. Y luego, aparte de la 59, se le llamó el Chorocampo. Son los dos únicos héroes foráneos, hasta que llegó Alvarado. Pero estaba la calle de Acoso, la calle de Barrera, la calle de Orrell, la calle de no sé quién, la calle de Regil y Estrada, las familias que vivían. Una cosa que se cuidó por mucho tiempo en Mérida es no poner héroes. Cuando se hizo el Paseo Montero y se puso la estatua al final, que ahí terminaba el Justo Sierra, se puso a Justo Sierra, que bueno, él fue del lado de los blancos. Bueno, él fue a vender Yucatán a los Estados Unidos. Se salvó de no ser un Santana porque no los compraron. Le dijeron, ven acá, ¿por qué quieres vender? Bueno, estamos defendiendo la civilización. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo estás defendiendo? Somos 60,000 blancos y 600,000 indios. Que vengan los niños a vender. No vengas a vender lo que no es tuyo, papá. Circula. Pelosísimo, hay unas cartas que escribió a su mujer donde se ve la manera en que fue tratado. Claro, se salvó. Pero cuando esa estatua la quisieron poner, quiso poner como legario con el concierto de la sociedad, se puso padre de la literatura yucateca, lo que absolutamente fue cierto. Se hicieron las grandes escuelas de los barrios, se pavimentaron las calles con pavimento que se trajo de Europa, se hicieron pozos pluviales, que no sabíamos lo que era no tener pozos pluviales, era vivir en charcos, como viví yo también. Decía yo, las otras formas de las esquinas. Se decía esquina. Yo viví en la esquina del Pavo, por poner un ejemplo. Y luego viví en la esquina de la Erika.
Pero cuando era yo niño, que vivía en el centro, que no era centro histórico, no le habían puesto apellido, pues uno decía dónde vivía, ¿no? Pedía un taxi, un coche de caballo, entre el Chivo y el Chivito, iba a ver sí, a la mamá de mi abuela, mi bisabuela, entre el Chivo y el Chivito vivía. Y así el carnaval se anunciaba por esquina. Va a salir de esquina tal, va a pasar de esquina tal, dobla. Una maravilla. Yo he hecho, y con el maestro Albert, fue una lucha, en otro tiempo más intensa, porque pongamos esto en el resto de la ciudad. Si existe, pasa uno por una, el alcalde Patricio Patrono citó y nos dijo, vamos a buscar una solución, porque se está diciendo en la esquina de Calia, allá sí, se llama esquina de Calia, la discoteca. Voy a aclarar un punto muy importante, ese es el chiste de las esquinas, el nombre lo pone el pueblo, lo reconoce la actualidad, pues no se le da la gana, hasta se está borrando la de por acá. Es que dentro de 200 años la esquina de Calia será historia, ¿no? Ni modo. Bueno, en la colonia, perdón, en la bella época, empiezan a nacer las colonias. Digo, la primera es Chomunópolis, pero no estaba dentro de la ciudad. O sea, esa es la primera colonia que se construyó como colonia. Y luego, ya San Cosme, bellísimo San Cosme, lindo San Cosme, ya se empezó a construir y empezó a haber otras colonias. Las colonias nacen, una engendra a otra, otra engendra a otra, otra engendra a otra. Pueden nacer colonias huérfanas. Si una sale así, ¡pum!, en un lugar, algún día la van a adoptar. Voy a decir que en la colonia, en la bella época, se crearon las genealogías de las colonias de la ciudad de Mérida, que son 9. ¿Correcto? Cada una genealogía está vinculada a un barrio colonial, porque de ahí nació la ciudad. De manera tal que las genealogías son Baliz. Baliz es el nombre de Belice, que se le dio a una quinta de recreo de un capitán general que logró sacar a los británicos de, no sé cómo lo hizo, ¿eh? Porque trataban más amañados con los yucatecos, pero bueno, y entonces su quinta se llama Wallis, que es el nombre de Baliz. Nosotros decimos Baliz. Baliz Esperanza, Jesús Carranza, Insignia Colonia Medio, que es la misma genealogía, y Miraflores, nacieron de la dupla de Mejorada y San Cristóbal. Son 5 genealogías. El corazón del corazón de la ciudad está entre San Cristóbal y Mejorada. Desde los tiempos prehispánicos. ¿Cuántas pirámides había por allá? Y después de ahí nace más de la mitad de la ciudad. El sur, que nacen los cocos, no lo voy a detener, recordando a Lore de Mola y a los pleitos con Víctor Cervera Pacheco ahí con respecto a lo que hicieron allá en los cocos. Pero ahí nace el sur. No nace vinculado a ningún barrio colonial. Nace vinculado al centro. Por eso aquí vienen a comprar, ya no tanto, ha bajado la flor muchísimo, pero vienen a comprar el mercado, vienen a comprar la casa del pueblo, a la calle ancha del bazar, etcétera, etcétera. ¿Quieren cerrar el centro? Hay que equipar perfectamente bien el sur, donde vive el 70% de la población. Y a Santiago pertenece Inalámbrica y Pensiones, y la Jesús Carranza pertenece a Santana. Adelante. De un fragmento de un poema de aquí de don Gonzalo Navarrete Muñoz, que se llama Paseo de Montero. Vía de vencidos vencedores, pasadizo de un airoso paseo que un pueblo ha convertido en augusto templo en apogeo. Valses, polcas y lanceros no han sido sanas profecías. Sedas y linos fueron el empeño del destino y la historia decaída. Señor del paseo, divinidad dual,
santas cruces y divinidades de la luna, montejo con cojón, raza y deidad, calzada de la bendita casta cabal. Falsas techumbres de mansarda, abanicos con oro y brillantes, embrujados soles de una jornada bajo los 13 cielos vigilantes.